Bien, hola a todos. En este video seguiremos revisando la generación de variables aleatorias. Según la metodología de Banks, seguimos en el paso 4 de recolección y análisis de datos, pero ya estamos en un paso posterior a ese análisis de datos. Ya después de haber analizado nuestros datos y después de haber definido ciertas distribuciones para nuestros datos, lo que vamos a estar haciendo en esta generación de variables aleatorias es definiendo métodos para poder generar variables que sigan esas distribuciones que ya identificamos. Entonces, pues particularmente nosotros vamos a ver unas técnicas de generación de variables aleatorias a lo largo de los siguientes videos. En este video particularmente vamos a ver un método que se llama el método de la transformada inversa, con tres casos específicos sobre tres distribuciones muy conocidas, que son las distribuciones uniforme, exponencial y triangular. ¿De qué se trata todo este tema? Nosotros tenemos unos modelos de simulación que están tratando de reflejar un sistema de la vida real y esos sistemas normalmente están guiados por ciertos procesos estocásticos por detrás. Básicamente lo que nosotros queremos hacer es derivar algún método que nos permita generar realizaciones de esas variables que describen nuestros procesos estocásticos. Y para eso vamos a hacer uso del método de la congruencia lineal que vimos en videos anteriores para poder generar números pseudoaleatorios entre 0 y 1. Esos números pseudoaleatorios entre 0 y 1 básicamente van a ser el input para nuestros métodos de generación de variables aleatorias. Cuando le metamos esos números entre 0 y 1 que generamos con el método de la congruencia lineal, nosotros vamos a estar devolviendo variables que sigan las distribuciones que identificamos en nuestro análisis de entrada. A grandes rasgos podemos pensar en alguna función de probabilidad, una función de densidad de alguna de las distribuciones que tengamos, por ejemplo esta de acá, y si nosotros integramos esta función de densidad, hallamos el área bajo la curva hasta cierto valor. Entonces, integrar es desde su límite más pequeño hasta cierto valor que nosotros queramos. En este caso, gráficamente podemos ver que el límite más pequeño realmente es cero. Si integramos esta función de densidad, pues básicamente lo que nosotros vamos a estar obteniendo es nuestra función de probabilidad acumulada. Básicamente lo que hacemos es esto, encontrar el área bajo la curva hasta cierto punto y ese área bajo la curva lo que nos hace es devolvernos la probabilidad acumulada hasta ese punto. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, el método de la transformada inversa hace uso de la función de probabilidad acumulada inversa. En vez de recibir un valor de la variable aleatoria para determinar cuál es la probabilidad acumulada de ese valor, lo que recibe es una probabilidad acumulada para devolver cuál es la variable que acumula esa probabilidad. ¿Listo? Entonces, pues esa probabilidad acumulada la vamos a generar aleatoriamente y lo podemos hacer, por ejemplo, con el método de la congruencia lineal. Si nosotros generamos un número pseudoaleatorio entre 0 y 1, por ejemplo, así, lo que vamos a estar es disparando ese dardo contra la función de probabilidad acumulada para que nos devuelva un valor de la variable aleatoria que acumula ese valor. ¿Listo? Esa probabilidad. Entonces, si por ejemplo tenemos una variable aleatoria uniforme, esta es la función de densidad de una uniforme y aquí lo podemos ver gráficamente, esa función de probabilidad. Entonces, si nosotros integramos esta función de densidad entre A y cualquier valor antes de, X, de B, pues lo que estamos obteniendo es básicamente la función de probabilidad acumulada. Entonces, esa función de probabilidad acumulada nos devuelve la probabilidad que acumula un valor específico de la variable. Si nosotros generamos más bien una probabilidad acumulada aleatoria y la disparamos contra esa función de probabilidad acumulada, pues vamos a encontrar la variable que acumula esa probabilidad aleatoria. Entonces hacemos uso de esa propiedad, obtenemos la función de probabilidad acumulada inversa y de esa manera podemos generar con este generador uniforme, que es esta ecuación, básicamente podemos generar números aleatorios que se distribuyen uniforme entre A y B a partir de números pseudoaleatorios que vayan de entre 0 y 1. Si por ejemplo pensamos en una distribución exponencial, podríamos ver un histograma de esta forma, ¿sí? Observaciones que van a tener una mayor frecuencia en esta parte izquierda del histograma y pues una menor frecuencia en la parte en la cola derecha. Eso lo podemos ajustar a una distribución exponencial en nuestro análisis de entrada y a la larga, si tenemos esta distribución exponencial, pues esto es lo que nosotros quisiéramos generar variables aleatorias que sigan esta distribución para poder ingresar en nuestro modelo de simulación. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante el método de la transformada inversa. Acá podemos ver rápidamente la función de densidad de una distribución exponencial. Cuando integramos
esa función de densidad estamos encontrando el área bajo la curva hasta cierto valor de la variable, que es la probabilidad acumulada hasta ese valor. ¿Listo? Y si en vez de utilizar la función de probabilidad acumulada, utilizamos la función inversa, pues entonces más bien generamos una probabilidad acumulada, disparamos esa probabilidad de ese dardo contra la función de probabilidad acumulada y vamos a estar resolviendo y vamos a estar devolviendo una variable aleatoria que acumula esa probabilidad acumulada. Entonces, cuando nosotros despejamos x de la función de probabilidad acumulada, pues terminamos obteniendo esta función de probabilidad acumulada inversa, que es básicamente el generador exponencial a partir de un número pseudo-aleatorio entre 0 y 1, que podemos obtener a través del método de congruencia lineal. A medida que claramente nuestras funciones de densidad y nuestras distribuciones se vuelvan mucho más complicadas, pues claramente el método de transformada inversa se vuelve un poco más complejo también. Por ejemplo, pensemos una distribución triangular que está con límites inferiores de A y límite superior de B y la moda que sea C, pues entonces nosotros podemos integrar esta función de densidad, encontrar el área bajo la curva, por ejemplo, hasta X. X en este caso estoy suponiendo que está entre el A y C, y pues básicamente lo que estaríamos obteniendo es esta función de probabilidad acumulada, que entre A y C pues vamos a tener cualquier valor hasta C menos A sobre B menos A. Entonces, si nosotros encontramos una probabilidad acumulada generada aleatoriamente mediante el método de congruencia lineal que esté entre 0 y este rango de acá, entre este rango de acá, pues vamos a generar un número que está claramente entre A y C, como lo vimos gráficamente acá. Entonces, pues cuando despejamos esta función que está entre estos límites, pues podemos darnos cuenta que si generamos un número pseudo-aleatorio que está entre 0 y C menos A sobre M menos A, pues entonces el valor de la variable que estamos generando vendría siendo este de acá. Claro, puede que nosotros queramos más bien es generar, pues encontrar valores de toda la variable que realmente va desde A hasta B. Entonces, si nosotros integramos desde A hasta X, lo que realmente estaríamos obteniendo es la segunda parte de esta función de probabilidad acumulada. Y pues si nosotros generamos un número aleatorio que está entre C menos A sobre B menos A y 1, pues básicamente lo que vamos a estar devolviendo es un número que está entre C y B, como lo vemos gráficamente acá. Entonces, si nuestro número pseudo aleatorio está entre este rango, realmente esta es la parte de la función que deberíamos utilizar para poder devolver nuestra variable aleatoria triangular.